esto lo sostengo, ¿no? Pero creo que tiene que dar signos de transparencia permanentemente, no permitir que estallen escándalos cerca de él, de este tema de corrupción, ¿no? Muy buenas noches, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, edición especial. Hemos querido el día de hoy dedicar este programa a una extensa entrevista con el exministro de Salud, Hernando Ceballos. No solamente por el importante papel que ha cumplido en esta crisis que seguimos viviendo los peruanos y que tiene que ver no solamente con el coronavirus, sino con el drama de la salud pública en el Perú, sino lo hemos querido hacer también con él porque de alguna manera es representativo de la izquierda peruana y tal vez de los sectores más sanos y lúcidos de la izquierda peruana, y por eso nos interesa escuchar lo que él tenga que decir en estos momentos tan críticos que vive la patria. Hernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, Nicolás, por estar con nosotros. Conversar contigo y con los amigos de Exitosa. A tus órdenes, Nicolás. La primera pregunta que nos hacemos todos, Hernando, es ¿por qué no estás en el gobierno? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué hiciste mal para dejar de ser ministro de Salud? O sea, si era lo mejor que tenía el gobierno para mostrar. ¿Qué ocurrió, Hernando? ¿Qué pasó? Primero que cuando uno asume una responsabilidad como la que me dio el presidente Castillo, uno entiende que esto es potestad del presidente si en algún momento produce un cambio, ¿no? Como es conocido, yo lo he declarado, hubo una conversación con el presidente por el tema de asumir o no el premierato. Se sabía claramente que Perú Libre quería asumir la conducción del Ministerio de Salud. Yo planteé algunas observaciones a la forma en que se iba a componer el gabinete. Creo que se tendría que privilegiar algunos temas que finalmente no fueron considerados como vitales para el presidente, y el presidente tomó la decisión de modificar la conducción del Ministerio de Salud. Era una potestad del presidente que yo respeto plenamente, y espero que a la nueva gestión pues le vaya de lo mejor, porque es lo que esperamos todos los peruanos, ¿no? Es decir, que la salud siga avanzando y que se corrijan los errores que pudimos haber tenido, y sobre todo pues tengamos un avance sustancial en lograr el derecho a la salud, ¿no? Del cual estamos alejados desde hace varias décadas, ¿no? Pero igual uno sigue sin entenderlo, es decir, para el presidente Pedro Castillo era más importante ceder a un reclamo de Vladimir Cerrón de estar en el gabinete y hacerse cargo de un ministerio tan importante como el de salud. Eso era más importante que mantener algo, como el principal patrimonio del gobierno. Si el gobierno tenía algo para mostrar al país y al mundo, era que habíamos levantado una muralla increíble contra el coronavirus gracias a la exitosa campaña de vacunación, y que se estaba empezando a activar el primer nivel de atención, y en segundo lugar un Ministerio de Economía manejado con responsabilidad. Sé que hay otros casos, pero esos son los más notables, pero ninguno de los dos está, porque Cerrón no los quería. O sea, de eso se trata, Hernando, de eso se trataba, y el presidente ha tenido que escoger. Yo creo que esto es un tema donde habría que poner sobre la mesa elementos de análisis que yo no tengo, porque yo no he asistido a la que pueda haber tenido el presidente con las distintas bancadas o con el mismo Vladimir Cerrón. Entiendo que han conversado, y el presidente finalmente toma la decisión de cambiar la conducción del Ministerio de Salud por las razones que él ha considerado válidas y que, bueno, son parte del debate nacional, ¿no? Yo la respeto, y como te repito, desde la responsabilidad que yo asumí, que traté de hacer todo lo posible
Entiendo que el presidente consideró necesario este cambio por las razones que sean, porque necesitaba mayor estabilidad en el gabinete, mayor presencia en el Congreso, o consideró tal vez que mi reemplazante iba a tener mejores atributos técnicos, pero bueno, el presidente tomó la decisión y yo la verdad que tengo que respetarla, ¿no? Lo que sí tengo que decir con mucho énfasis es que yo le sugería al presidente que la composición del gabinete tenga que ver, por un lado, con la mayor calificación técnica que se pueda y, sobre todo, que sea un gabinete que responda al camino que él le prometió a nuestro pueblo, ¿no es cierto? Un camino de transparencia, un camino de compromiso con los cambios sociales, estructurales que necesitamos en este país, con alentar la unidad, sí, por supuesto, pero sin bajar ninguna bandera, ¿no? Porque es por lo cual el pueblo votó y el pueblo se esperanzó en este proyecto de Pedro Castillo, y que sigue esperando el pueblo que las promesas se cumplan, ¿no? Y que no se defrauden, y el gabinete y su composición tiene mucho que ver con esto, ¿no? Más allá de eso, bueno, es una responsabilidad del presidente y del premier la composición del gabinete, que espero que le vaya bien, porque es lo que esperamos todos los peruanos, ¿no? Más allá de eso, pues hay opiniones diversas, y este gabinete pues tiene los atributos que la gente espera para los cambios que tanto necesitamos en el país, la transparencia y la confluencia de distintas fuerzas democráticas, ¿no? Para construir el país que necesitamos. Mi madre diría, escuchándote, este hombre es un caballero. ¿Ah? Este hombre es un caballero, diría mi madre, pues no se quiere pelear. Y yo te entiendo, Hernando, pero sinceramente no te preocupa que algo que ha costado tanto, o sea, a lo que tú y muchísimos profesionales, porque no son solo médicos, profesionales de las diversas profesiones de la salud, han dedicado en los últimos meses para no solamente enfrentar la crisis del coronavirus, sino para tratar de dar un rumbo distinto al tratamiento del tema de la salud pública en el Perú, pueda estar en riesgo con alguien como el actual ministro de Salud. Sinceramente, ¿no te preocupa? Bueno, yo creo que la salud está en relación con los derechos, en relación con las posibilidades de la población, absolutamente alejada de lo que de verdad necesitamos, no de ahora, desde hace décadas, ¿no? Nosotros hemos avanzado porque ubicamos el tema de la pandemia como un elemento, digamos, central para poder trabajar en el primer nivel de atención y, sobre todo, alejar el dolor de una tercera ola que nos ha costado más de 200.000 muertos en el país. Enfilamos en esa dirección, pero por supuesto que este es un camino pendiente. Hay que trabajar mucho por fortalecer el primer nivel, desde el punto de vista de estrategia, de presupuestos, y sobre todo de tener una gran sensibilidad en entender que lo más valioso que tenemos son los recursos humanos, que necesitamos unificar el sistema de salud. Entonces yo creo que por supuesto que me preocupa que todos los actores que tengan que ver con decisiones en el sector salud actúen de la mejor manera. Yo sí tengo que decir que en nuestro país se han cometido muchos errores durante décadas y no se ha priorizado la salud, ¿no? Más allá de los cuestionamientos que se le están haciendo al actual ministro, yo lo que espero, ¿no?, es que se resuelvan estos temas, de que con el ministro, sin el ministro, pues la salud avance. Si está el ministro, pues hay que tratar de que las cosas pero si la decisión, Hernando, Hernando, si la decisión, o sea, a ti sinceramente ¿te parece que la persona más adecuada para asumir el cargo es el actual ministro de Salud? Es decir, estamos hablando de una cosa muy seria. La pandemia no ha terminado. Y como tú mismo has señalado, y yo puedo dar fe de eso, ¿hace cuántos años, Hernando? ¿10? Ya 12, no sé, ¿hace cuántos años hemos hablado de la crisis de la salud pública en el Perú? Del abandono del primer nivel de atención, de la crisis de infraestructura, de la falta de personal. Es decir, tú sabes de qué se trata, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante quién tenga en sus manos el Ministerio de Salud. Es en este momento, más que en cualquier otra circunstancia, una tarea vital, no solamente para la salud, para la economía. Es importante. Si la hacemos mal, si nos equivocamos, Hernando, lo vamos a pagar como ya lo hemos pagado. Es importante
importante, desde luego, pero no solamente es un tema, aunque sí lo es, de calificación de personas. Claro, me preocupa que yo he conversado con el ministro y yo le he señalado que hay temas que deben considerarse de manera prioritaria, ¿no? Y hay que mostrarle a la gente que de verdad estamos con toda la intención de construir un país distinto en lo que tiene que ver con los derechos a la salud. Claro, estos planteos que se han hecho desde el Colegio Médico y de otras instituciones cuestionando al ministro, sus propuestas que no parecen ser serias antes de que asuma el ministerio, pues por supuesto que me preocupan, ¿no? Ahora, no está en mis manos decir este ministro debe ir o este otro no debe ir. Yo lo que espero es que si está este ministro y el presidente decide mantenerlo, espero pues que realmente impulse, ¿no?, la lucha, la defensa por la salud, y te repito, y no es por caballerosidad, es por un tema de necesidad pública de que le vaya bien, ¿no? Eso es lo que yo espero, que realmente lo que él está señalando, que va a relanzar el primer nivel, que va a seguir impulsando la vacunación, pues de verdad lo haga, que se acompañe de los mejores técnicos. En el ministerio hay muy buenos profesionales, que convoque a las sociedades científicas, que se siente con ellos, que busque puntos de coincidencia y que podamos avanzar. Si esta es la situación y el presidente quiere mantenerlo, el actual ministro, ¿no? Pero lo que no puede hacer es pararse la lucha contra la pandemia y la necesidad de fortalecer el primer nivel y ir cambiando la realidad sanitaria que tenemos en el país, ¿no? Entonces, por supuesto que tengo observaciones a la trayectoria del ministro, pero si el presidente ha decidido mantenerlo, por las razones que sea, ¿no?, bueno, que asuma la responsabilidad de llevar adelante la salud de la mejor manera y no se encapsule, ¿no?, que convoque realmente, que se siente a conversar con instituciones que lo han cuestionado efectivamente y buscar realmente camino para avanzar en la salud. Lo que no puede pasar es que nos paralicemos, ¿no? Y esto no quiere decir de que voy a dorarle la píldora y decir que no hay cuestionamientos a la trayectoria del ministro, porque sí los hay, pero es el ministro que tenemos, es el presidente, lo ha respaldado públicamente. Y bueno, esperemos entonces que dé la talla, que realmente mejore la salud, que corrija los errores que seguramente se han cometido estos años y que podamos avanzar en salud. Ahora, el problema es que el ministro, por momentos, cuando habla de la campaña de vacunación y dice que se han abandonado otras áreas, es como responsabilizándote a ti, Hernando, de una situación que en realidad tú heredaste, ¿no? Es decir, la situación, la salud pública en el Perú es una catástrofe, y si no se hubiera vacunado la gente como se ha vacunado en los últimos meses, estaríamos contando muertos en este momento. Sí, entonces, no hay duda. ¿No te parece que ha sido, no así, es decir, que... Bueno, que tú eres muy diplomático, pero que no están siendo muy diplomáticos contigo, comenzando por el mismísimo señor Cerrón, la ¿no? gente, la ciudadanía, ¿no? Creo que incluso los especialistas, los medios de comunicación saben evaluar, ¿no? Nosotros hemos trabajado 6 meses, en 6 meses yo no voy a poder construir hospitales, por ahí decían, pero no construyó hospitales, ¿no? En primer lugar, no puedo construir hospitales en 6 meses. En segundo lugar, tú sabes, Nicolás, que el presupuesto se presenta en el Congreso en el mes de agosto y se diseña, y en este caso lo diseña el gobierno anterior, el gobierno de Sagasti. Yo cuando entré al ministerio en el mes de agosto, porque encima se retrasó la transferencia, teníamos el presupuesto ya armado, diseñado, ¿no? Y fue el que prácticamente se presentó al Congreso. Entonces, de allí hemos trabajado hasta diciembre, hemos trabajado 6 meses y hemos logrado un avance espectacular en la vacunación, no porque el ministro haya sido ninguna lumbrera, sino porque cambiamos la estrategia, la descentralizamos, la bajamos a los lugares más alejados, trabajamos con los actores sociales de base, movilizamos a los trabajadores de salud y se logró ese avance, básicamente por el esfuerzo de los trabajadores de salud. Hicimos los cambios que consideramos necesarios en el Ministerio de Salud, otros los mantuvimos porque el Ministerio de Salud tiene que manejarse técnica y responsablemente.
y logramos una vacunación realmente muy importante, y además fortalecer la cantidad de oxígeno que tenemos en el país, la cantidad de camas UCI, y hemos fortalecido, por supuesto, el primer nivel. Se han ampliado los horarios en miles de establecimientos, hemos contratado miles de trabajadores para el primer nivel de atención. Más allá de eso, en 6 meses no le puedo mentir a la gente, no se pueden hacer malabares, porque además el presupuesto, y yo lo dije en el Congreso, está diseñado para resolver lo que podamos de esta crisis, pero no para cambiar la realidad de salud, donde necesitamos contratar a más de 12.000 especialistas, trabajar los problemas de infraestructura que tenemos en más del 90% de los establecimientos, la falta de equipamiento de los hospitales. Este es un trabajo muy arduo que hay que insistir en que se resuelva en el país para que la salud de verdad sea un derecho. Junto con esto hay que trabajar estrategias como la historia clínica electrónica, que también ya la concretamos junto con la seguridad social en un avance es que es increíble, muy importante. Porque todo lo que tú vas describiendo, Hernando, es algo que debió ocurrir hace muchos años en el Perú. Es decir, cuando se habló de la promesa, digamos, neoliberal, ¿no es cierto? Lo que se decía es que el Estado no se meta en la economía, que el Estado ya no debe ser empresario, hay que privatizarlo todo, pero el Estado, ¿qué tiene que garantizar? La salud, entre otras cosas, ¿no? La seguridad, mira cómo anda, la educación pública, ¿no? La justicia, mira cómo está la justicia. No sé si quedará algún fiscal supremo y algún juez supremo después de que sepan la verdad sobre los cuellos blancos, no la 10ª parte de verdad que quieren que sepamos. Es decir, deberíamos estar viviendo otra realidad, Hernando. ¿Cómo es posible que estemos así? O sea, ¿de qué tamaño es el nivel, si tú pudieras cuantificarlo? O sea, ¿cuánto dinero habría que meterle a la salud pública en el Perú para que sea lo que debería ser en este momento? Bueno, y yo creo, Nicolás, que entramos a conversar un tema que sí es importante, porque el ministro de Salud, bueno, tendrá que resolver los problemas y las acusaciones que le hacen, y espero que salga bien, y espero que la salud pueda avanzar en su gestión, ¿no? O sea, creo que es lo que deseamos todos. Yo no me voy a sumar al cargamotón. Esa es una decisión que toma el presidente de la República. Que hay preocupación, sí hay preocupación. Que hay un enorme desafío, y espero que lo resuelva bien. Pero estamos hablando de otro tema que es más de fondo, que es el olvido de la salud en el país. Y es que nosotros necesitaríamos por lo menos adicionarle al presupuesto general de la República 12 o 14 mil millones de soles anuales para poder empezar a revertir esta situación. Pero no solamente es un tema de presupuesto, es un tema también de cambiar de verdad la visión que tenemos de la salud. La salud tiene que ser, es un derecho y debe conceptuarse así, y el Estado tiene que responsabilizarse por construir un sistema sanitario gratuito, universal, descentralizado, unificado, porque todavía tenemos instituciones que corren en paralelo y no coordinan absolutamente nada, como es el Ministerio de la Seguridad Social. Bueno, ahora que hemos avanzado en la historia clínica electrónica, en un nivel de coordinación frente a la pandemia, pero necesitamos evitar esta dispersión de esfuerzo. Tenemos también que tener una política de recursos humanos que deje la retórica. No puede ser que tengamos regiones enteras sin especialistas, pero para eso hay que cambiar la remuneración, el estímulo, las condiciones laborales el sistema CAS, de los especialistas. Y el sistema CAS, de que hay en el Perú trabajadores que hacen lo mismo, y en algunos casos por años, y son trabajadores de otra categoría, ¿no? Es otra clase de ser humano, el trabajador CAS. Sí, por supuesto. Tú sabes, Nicolás, cómo hemos luchado contra el sistema CAS, y es un tema que lo conversaba con el presidente Castillo y él me daba la razón. Había que terminar con el sistema CAS. Exitosa. Que son derechos diferentes con trabajo igual, ¿no? O sea, yo trabajo igual que tú, pero tú ganas más que yo, tú tienes derecho a más sueldos, tienes derecho a otro tipo de incentivos, a capacitación, a estar en la carrera médica. Entonces todo esto tiene que cambiar el CAS, y los terceros deben desaparecer como formas laborales. No es verdad que mantener sistemas como el CAS o los terceros a mejorar la meritocracia en la administración pública. Todo lo contrario, favorecido el clientelaje, han destruido la meritocracia en la administración pública, ¿no? Aquí hay que bajar la cabeza, los trabajadores tienen que bajar la cabeza para su renovación de contrato todos los años,
y se ha perdido la mística. Yo estoy trabajando para que no me despidan a fin de año, y no estoy trabajando porque estoy cuidando la salud, porque estoy cuidando lo más valioso que tiene el ser humano, ¿no? Y esa mística, esa entrega al paciente no es una mercancía. Yo creo que el trabajador de salud tiene que ser valorado como corresponde, ¿no? Entonces sí, necesitamos una política de recursos humanos totalmente diferenciada, claro, pero, una política de medicamentos también. Hay que producir cambios, ¿no? Tú me estás describiendo la dimensión de las tareas que están planteadas en relación a la salud pública, y yo me angustio más como ciudadano de que le hayamos entregado, no le hayamos, porque nadie ha participado en esa decisión más que el presidente Vladimir Cerrón, por lo que parece. El presidente, no sé si le preguntó a alguien más, pero a un señor que hace un mes promocionaba el agua arracimada, ¿no?, que es una estafa, es un timo, decirle a la gente que un agua con zumos de fruta puede significar algo que puede prevenir alguna enfermedad, es una estafa, es un engaño, ¿no?, a los consumidores, una persona además que está investida con ¿no es cierto?, el membrete médico. O sea, de que es alguien que está hablando con autoridad. O sea, no puede estar la salud pública en manos de una persona de estas características. Pero lo que preocupa además es, por ejemplo, ha anunciado el ministro que el miércoles va a proponer en el Consejo de Ministros que se restablezca el 100%. Para empezar punto por punto de las cosas que está diciendo, ¿no? 100% aforo, para todo. ¿Tú crees, Hernando, sinceramente? Es lo que todos quisiéramos, ¿no es cierto? Pero ¿eso es responsable desde el punto de vista de la salud pública en el Perú en este momento? A mí me parece que mira, cuando lanzamos las primeras medidas, algunas medidas restrictivas, la gente sintió como que le estábamos apretando el cinturón, ¿no? Y le estábamos poniendo cerrojo a la puerta de su casa. Pero finalmente fuimos logrando un nivel de responsabilidad y compromiso social importante, ¿no? Entonces, si bien en las últimas semanas ha habido cierto relajo, pero tiene que ver también con esa sensación de seguridad que, en mi opinión, no deberíamos estar tan así, porque todavía la pandemia sigue, no hay que bajar la guardia, pero la gente objetivamente ve que la gente no se muere tanto como antes. La tercera ola, la segunda ola, se murieron 87,000 personas y ahora se han muerto 8,000. Hay 13 veces menos cantidad de gente que ha fallecido, ¿no? Pero creo que hay que ir despacio realmente, ¿no? Yo comparto la idea del ciudadano que tenemos que ir acercándonos, yo no diría a la vieja normalidad, a construir una mejor normalidad, no aprendiendo de los errores y de la enseñanza de la pandemia, pero hay que tener cuidado. Yo creo que esto de lanzar 100% de aforo en todas las circunstancias, me parece que podríamos esperar un poco. Me parece que deberíamos tener un poco de cuidado. Y sobre el tema, Hernando, las condiciones de todos los locales no son iguales para abrir al 100%. En primer lugar, todos los locales públicos cerrados no son iguales. Entonces hay que hacer una diferenciación. Y no olvidemos que en Europa liberaron las restricciones y luego viene una cuarta y una quinta ola con recrudecimiento de los casos. Dinamarca tiene problemas en este momento. Entonces creo que si bien existe la premura, la presión de buscar algunos niveles de popularidad, ¿no?, que también los hace criticarme, porque yo he escuchado algunas opiniones de algunos dirigentes de Perú Libre criticando que por qué no he comprado tomógrafos para los hospitales, como si el presupuesto no lo manejaran los propios hospitales, ¿no? Pero creo que deberíamos ir con cuidado. Yo comparto la idea. Ahora, y con respecto, ¿no? En algún momento, o sea, también ha criticado, antes de entrar al tema específico de las vacunas, lo del molnupiravir. Es decir, este medicamento que es un antiviral, ¿no es cierto?, que se está usando con éxito en varios países, en Estados Unidos, en Colombia mismo. O sea, hay montones de países que ya lo aprobaron para un uso de emergencia, porque ¿qué es lo que permite, según lo que están viniendo los reportes médicos? Que cuando tú se detecta, y sobre todo si eres un paciente de riesgo, con comorbilidades, y te dan el tratamiento con este medicamento durante 5 días, se evita que tu situación agrave
que termina en segunda unidad de cuidados intensivos. Entonces, ¿por qué no usar un producto de esta naturaleza? Por supuesto, negociando que lo que nos vendan sea el producto genérico, ¿no es cierto? No solo que se pueda vender en una farmacia, sino que si el Estado lo compre, no como se ha estado comprando en estos años, hasta mascarillas, ¿no? Que ha sido una vergüenza el sistema de compras que ha habido, ¿no? Sobre todo en la primera fase de la pandemia. Sí, bueno, lo que ha hecho Digemit, porque yo fui el que envié distintos productos a Digemit para que fueran evaluados, ¿no? Pero no con la idea de que el Estado tiene que comprarlos, son productos en este caso sumamente caros, y el nivel de eficacia efectivamente está entre un 30 y un 40% cuando se inicia al principio, y se puede usar en pacientes que tienen comorbilidades muy importantes para evitando, digamos, que se puedan llegar a contagiar este sector de pacientes. Pero la idea no era que los compre el Estado, no era decir, vamos a autorizarlo para que el Estado tenga que comprarlo, no, sino que tengan autorización para que puedan ser comercializados en el país, ¿no? En primera instancia, ¿no? Pero yo sí creo de que hay que insistir en la prevención, en la vacunación, pero esta opción hay que tenerla, no hay que despreciarla. De todas maneras hay que tenerla a un costado, bajo un brazo, eso, para Hernando, algún tipo de eso es lo primero que nos ha enseñado esta pandemia, ¿no es cierto? O sea, es un fenómeno absolutamente nuevo donde cada mes se están descubriendo cosas y lo que hay que hacer es estar en primera línea, ser de los primeros que agarremos todo aquello que nos sirva, ¿no? Claro, nosotros lo que hace Digemit es hacer una evaluación realmente de cómo va utilizándose en distintos países sus niveles de efectividad y sus contraindicaciones, y finalmente tomar la decisión si este producto debe comercializarse o no en el país. Es verdad, solamente tiene una efectividad entre el 30%, 35%, ¿no? En algunos países dicen un poquito más, es bastante cara, ¿no? Pero lo que ha hecho Digemit es dar la autorización para que se pueda comercializar en el país. No quiere decir esto que el Estado debe en este momento invertir para comprarlo. Este producto que cuesta un montón de dinero, ¿no? Que se están desarrollando versiones genéricas de este y de otros productos similares, pero claro, tenerlo a mano. Te voy a pedir un favor, hermano. Tenemos que ir. Sí. Tenemos que ir a la pausa, y yo quisiera, para regresar, para no terminar, para cerrar el círculo sobre el tema de salud, hablar de las vacunas. ¿De cuántas vacunas dejaste tú? Y yo quería preguntarte, Hernando, en el momento que tú cruzaste la puerta saliendo del Ministerio de Salud, ¿qué dejaste en términos de vacunas? Es decir, ¿hasta cuándo tenemos vacunas? No, estamos estoqueados, no hay ningún problema de escasez de vacunas en este momento. De hecho, teníamos que resolver el problema de AstraZeneca, que no es un problema en realidad que generamos nosotros. Es que hubo un contrato que se generó en diciembre del 2020 por la compra de 14 millones de vacunas de AstraZeneca que llegaron después de tiempo y con plazo realmente muy corto de 3 meses para su utilización. De todas maneras, a pesar de que no fue un contrato que firmamos en este gobierno, había que buscar una salida. Afortunadamente se está encontrando ya una salida. Primero, el Ministerio de Salud diseñamos una estrategia para vacunar en todo el país. Se conversó con los gobernadores regionales para que incentivaran la vacunación. Y esta cantidad de vacunas de AstraZeneca está ya enrumbado a resolverse. Ahora, iba a venir un lote de 7.800.000 dosis de vacunas de AstraZeneca, y nos sentamos a conversar con el laboratorio justamente pocos días antes del cambio de ministro de Salud, y ya nos contestó AstraZeneca, ha aceptado el acuerdo, va a enviar vacuna con fecha de vencimiento hasta el 31 de abril, 3 millones, que es manejable para el Ministerio de Salud su aplicación, sobre todo como dosis de refuerzo, como la tercera dosis. Y los 4.800.000 restantes, pues accedió a AstraZeneca a postergar su envío hasta el 31 de octubre de este año, lo cual quiere decir que tendría una fecha de vencimiento hasta el 2023. O sea que este tema de la posibilidad de que las vacunas AstraZeneca lleguen y se venzan,
está en buen camino de resolverse, ¿no? Esperemos que el ministerio tome las medidas, que espero que va a ser así con el nuevo ministro, y se pueda aplicar las vacunas con prontitud, y el resto del lote que va a venir a fin de año creo que va a ser bastante manejable para el Ministerio de Salud, porque va a tener hasta el 2023 para poderlas aplicar. Después, es decir, no hay ninguna razón para preocuparnos con el tema del abastecimiento de vacunas. Esto está garantizado. Sí, está garantizado, porque ya están los acuerdos cerrados con Moderna y luego con Pfizer para que vengan 50 millones de dosis este año acá al país, en el primer, segundo y tercer trimestre tienen que estar llegando esta cantidad de vacunas que son más que suficientes, no solamente para resolver, completar la tercera dosis en la población que nos falta, sino además para empezar a vacunar con una cuarta dosis, que creo que ya se debería estar planteando su inicio, sobre todo para los sectores más vulnerables y los sectores de la primera línea, ¿no? El aplicar ya la cuarta dosis en nuestro país. La vacuna infantil está garantizada, hay que manejar bien los ritmos, porque están llegando por lotes, llega 1 millón, está llegando por semana. Y esto, si nosotros aceleramos mucho el ritmo, nos puede pasar lo que nos ha pasado en estos días. No es que falten vacunas, sino si se aplicó una gran cantidad de primera dosis y luego hay que completar la segunda dosis a los 21 días. Y allí por eso el ministerio dijo, bueno, vamos a bajar la velocidad de aplicación, y algunos días se aplicó solamente la segunda dosis, ¿no? Pero ese es un tema de mecanismo de aplicación, pero no de que no están llegando las vacunas al país, porque sí, yo tengo entendido, a pesar de que ya no estoy en la cartera, están llegando las vacunas de manera regular, pero por lotes. Entonces se tiene que manejar bien la distribución y la aplicación de estas vacunas, para que no exista una falsa sensación de que no hay vacunas, porque sí las hay en este momento, y no tenemos que preocuparnos por escasez de vacunas. Las vacunas están garantizadas, y eso está detallado ya en cifras, ¿no? En contratos ya cerrados, y no tiene que haber ningún problema. Más bien lo que tenemos es que manejar bien la descentralización, las brigadas, para que las vacunas se apliquen rápidamente y en los lugares más alejados del país, ¿no? Que esta es una preocupación, que si nos descuidamos sí podemos llegar a tener problemas, no tanto de desabastecimiento, sino de vacunas que no se aplican rápido, que se puedan vencer, y de población que no quede correctamente vacunada a tiempo, ¿no? Entonces, pero creo que generando una gran movilización de los recursos que tenemos en el Ministerio de Salud, y manteniendo la relación con los gobiernos regionales, gobiernos locales, con los dirigentes de cada sector, comunales, pues se puede generar una gran movilización, que además le va a servir, creo yo, al gobierno para ir fortaleciendo el primer nivel de atención, ¿no? Que no solamente es esperar al paciente en los establecimientos de salud, sino acercar el Ministerio de Salud a la población con un criterio preventivo de promoción de la salud. Como he dicho más de una vez, nos hemos encontrado con mucha gente que descubre que está enferma cuando está grave, cuidados intensivos, no sabía que era diabética, hipertensa, no sabía que tenía enfermedades crónicas diversas, y esto tiene que ver con que nuestra política de prevención es sumamente débil. Hay que acercar el Ministerio de Salud a la población, ir casa por casa, tener equipos médicos comunitarios para poder prevenir las enfermedades y dejar de que tengamos una población tan vulnerable como la que tenemos, ¿no? Claro, pero esto lleva, para terminar con el tema de la salud pública, Hernando, en algo que es de lo que en realidad no podemos no hablar, que es el tema de la corrupción. Es decir, detrás de la construcción de cada hospital hay un escándalo. Hospitales que deberían hacerse en 2 años y costar, no sé, 120 millones de soles, terminan costando 2, 3 veces el presupuesto original, y terminan pasando 5, 6 años y a veces hasta más, y no se acaban, y están en medio de litigios, y eso se extiende a la adquisición de equipos, a la compra de insumos, a la compra de productos. La compra de mascarillas, por ejemplo, y de equipos de protección ha sido una vergüenza tras otra. Pero eso también va de la mano con la pequeña corrupción cotidiana, si es que puede ser pequeña algún tipo de corrupción, ¿no? La de derivar a pacientes de hospitales a consultorios privados o a servicios privados que quedan en los alrededores de los centros de salud públicos.
es una cosa, pero espantosa lo de la corrupción, y tú lo tienes que haber de alguna manera enfrentado cuando has sido ministro, Hernando. Sí, no solo cuando he sido ministro, porque yo soy un médico activo del Ministerio de Salud, trabajo en el primer nivel, así que yo sé lo que es estar en un hospital y quieres hacer un examen de hemograma y no hay reactivos, mandas a la gente con la receta a la farmacia y le dicen que no hay esos medicamentos, entonces tiene que ir a la farmacia de enfrente o ir al laboratorio, y hay toda una red de corrupción en muchos lugares que se ampara en la deficiencia del Estado de no brindar una buena atención en salud, ¿no? Eso, yo creo que el tema de la corrupción es transversal a todo el Estado y necesitamos una profunda reforma de todo el Estado, donde prime la meritocracia, donde se acabe el clientelaje en el Ministerio de Salud y en otros lugares, ¿no? Una de las cosas que hemos hecho y que nos han criticado algunos sectores es que no hemos permitido que el Ministerio de Salud se convierta en una agencia de empleo y que se hagan manejos irregulares, pero sin embargo esto seguramente existe. No vamos a negar que el aparato del Estado está absolutamente filtrado por la corrupción, no me cabe la menor duda. Y entonces tenemos que hacer una reforma en este sentido, ajustar bien las clavijas, las sanciones, pero además no solamente para los funcionarios del Estado, sino además para el sector privado que se aprovecha de esta situación, porque detrás de ya es una costumbre, construyes un establecimiento de salud, y no solamente esto, sino una carretera, y ya se sabe que el expediente está mal hecho para que finalmente vaya a arbitraje, no se haga la obra, y el empresario que es corrupto en algunos casos, pues se aproveche del Estado en complicidad con muchos funcionarios, ¿no? Estas cosas se ven muy frecuentemente en el país y hay que cambiar la ley de contrataciones del Estado, hay que ser mucho más severo en las sanciones para el sector público, pero también para el sector privado, que la pasa muy bien. Tú ves los gobiernos regionales, pero ves muy pocos actores privados que son sancionados o que son llevados presos, ¿no? O sea, que ahí la impunidad es lo que predomina, digamos, en el ejercicio de la función pública y también en el sector privado. En la contratación privada, por supuesto, con el Estado. Sí, ahora, supuesto, esto... Fíjate, pero justamente en ese sentido, ¿a ti no te preocupa? Es decir, una de las tragedias nacionales es precisamente esa, que el aparato del Estado ha sido concebido como una especie de botín. Tú pones a tu gente cuando ganas las elecciones, no por la eficiencia, la calificación para el cargo, sino porque tenemos 5 años, hermanito, para llevarnos todo lo que podamos. Esa es la idea con la que la gente llega al gobierno, que tiene 5 años para levantarte todo lo que pueda. Entonces, eso es lo que preocupa cuando aparecen denuncias de nombramientos que no tienen ninguna justificación desde el punto de vista técnico, sino que es lo que siempre se ha hecho, copar el aparato del Estado mientras estés en el gobierno. Y los fines son obvios, ¿no? ¿Para qué si no? Claro. ¿No? Claro, por supuesto, pero por eso le decía Nicolás, necesitamos una profunda reforma del Estado, ¿no? Y esto tiene que ver con la propia elección de las autoridades, ¿no? El que tiene plata sigue siendo el que llega y finalmente es elegido en la mayoría de los casos, ¿no? Aquí los verdaderos representantes populares muy escasamente llegan a ocupar cargos, ¿no? Son excepciones que se pueden dar, pero no vienen acompañadas de una práctica para la selección de los funcionarios en las distintas dependencias del Estado, ¿no? Este tema de la corrupción del Estado, si no lo resolvemos, no vamos a poder construir un país diferente, eso está clarísimo, ¿no? Pero además, porque se utiliza muchas veces la función pública para el sicariato, para el desprestigio de una u otra persona, ¿no? Y para apropiarse de los bienes del Estado, ¿no? Esto es Ahora, ¿tú crees, Hernando, que el presidente Castillo es consciente y está comprometido con esto que tú estás diciendo? O sea, fíjate lo que ha ocurrido en el mismo escenario del Palacio de Gobierno, o sea, en el entorno del presidente, tiene 3 o 4 escándalos: el tráfico de los ascensos en las Fuerzas Armadas y policiales, donde dice que han estado cobrando $25,000, ¿no? O el tema de que tú podías conseguir contratos si es que te conectabas con la persona adecuada en Palacio de Gobierno. Es decir, esto es... Y es como que el presidente no ha reaccionado con la vehemencia que debió reaccionar, con la indignación que debió reaccionar, ¿no?
Es más, Sí. sinceramente, ¿a ti te parece correcto la decisión de la fiscal de la Nación que la investigación sobre el presidente, sobre estos temas, se posterga hasta el 2026? ¿No sería mejor para el propio presidente hacerlo ahora? Yo creo, francamente, primero voy a darte mi opinión personal sobre el presidente, que yo sí considero que es una persona honesta, ¿no? Es un tipo sensible a las necesidades sociales. Yo creo que él ha llegado con las mejores intenciones al gobierno, ¿no? Pero sí creo que hay una cuota de ingenuidad, ¿no?, en la selección de las personas que lo rodean. Creo que el hecho mismo de que el presidente se haya rodeado en algunas oportunidades de algunos funcionarios que terminaron siendo muy cuestionados y que están siendo ahora investigados, tiene que ver con que no hay un proceso de filtro realmente en este tipo de funcionarios para que lleguen o no a estar en el entorno presidencial. Debería haber un filtro muy claro, ¿no? O sea, no puede dársele la facultad cualquiera, incluso con antecedentes, para que llegue pues a estar en un entorno tan importante como es un entorno presidencial, ¿no? Entonces, y yo creo claramente de que el presidente, que es una persona honesta, debe abrir todas las puertas de Palacio, transparentar toda la situación del Ejecutivo, ¿no? No permitir que haya ninguna sombra de duda sobre el jefe de gobierno, ¿no? O sea, porque esto tiene que ver con la responsabilidad de sostener la moral de nuestro país, ¿no? O sea, nosotros elegimos a un presidente de la República y necesitamos que ese presidente sea absolutamente honesto y transparente. Yo creo que es honesto el presidente Castillo, no me cabe a mí la duda, por lo menos yo he estado cerca a él y esto lo sostengo, ¿no? Pero creo que tiene que dar signos de transparencia permanentemente, no permitir que estallen escándalos cerca a él de este tema de corrupción, ¿no? Esto le hace daño al presidente y nos hacen daño a todos como país, ¿no? Y no solamente esto, tenemos que decirlo, tiene que ser una práctica mirando al presidente, sino mirando a todo el país y mirando para atrás también, porque los medios ahora se han vuelto muy acuciosos, algunos medios por lo menos, eso es verdad, en investigar al presidente Castillo, y antes miraban para otro lado, ¿no? Yo le he llamado la atención al propio presidente Castillo cuando lo he tenido al frente sobre esto, es decir, ¿qué esperaba, no? Es decir, lo tienen bajo la lupa. ¿Y qué cosa pretendía? ¿Que un hombre del campo gane las elecciones en el Perú con un discurso de cambio social y que la derecha aplauda? O sea, eso no iba a ocurrir, ¿no es cierto? Era obvio que esto iba a ocurrir. Y es cierto también de que la acuciosidad con la que se evalúan los actos del presidente no es la misma no es el mismo rasero con el que se midió a los presidentes anteriores. Pero eso no justifica que las cosas no estén cambiando, por ejemplo en el tema de los nombramientos, o por ejemplo en la rigurosidad frente al tema de la corrupción. Pero yo te quería plantear una pregunta desde otro ángulo. Es decir, esta era la oportunidad de la izquierda, Hernando, de mostrar que no solamente eran buenos los izquierdistas para protestar, sino que eran capaces de conducir las riendas de un país. Y la sensación que está teniendo la gente es que la izquierda no estaba preparada para gobernar. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que la izquierda no estaba preparada para gobernar? De ninguna manera. La derecha ha gobernado todos estos años el país, ¿no? Y se ha encargado de que los que llegaron con bandera de izquierda terminaran abandonándolas y levantar las banderas finalmente de la derecha, del conservadurismo, de la defensa del statu quo. Eso es lo que hemos tenido todos estos años. Lo que ha pasado acá es que ha emergido una persona como es el presidente Castillo, que emerge de las entrañas de nuestro país, pero además representando algo que no se ha resuelto, que es la enorme inequidad que tenemos en el país. Esta votación masiva que ha tenido en el sur del país, esta diferencia electoral entre las provincias y Lima, marcan un país absolutamente dividido por una realidad económico-social que no se puede ocultar y que no se ha resuelto hasta ahora. Lo que a mí me preocupa de todos estos dimes y diretes del presidente, de si es transparente, de si tiene corrupción alrededor o no, es que nos vamos olvidando de las principales promesas que hizo el presidente
y que hasta ahora no se resuelven, ¿no? Y que sin embargo tiene un gabinete que más parece un gabinete para mantener las cosas como están y no para producir los cambios que necesitamos, incluida la lucha contra la corrupción, por supuesto, pero sobre todo los cambios estructurales que necesitamos. Ya no se habla acá de asamblea constituyente, parece una palabra peligrosa, ¿no? Parece una palabra ilegal, ¿no? Cuando la mayoría de los países de América Latina han practicado de una u otra manera profunda reformas constitucionales y no por eso se han derrumbado. Chile acaba de producir la elección de iniciar un proceso constituyente y no se ha caído para nada ni la democracia ni la economía chilena, ¿no? Pero además se ha hablado no solamente acá de la reforma de la Constitución, se ha hablado de, por ejemplo, reformas en el aspecto tributario, que lo presentó Pedro Franque, que no fue aceptado en el Congreso y que no se dice nada de eso, ¿no? No se discute, ¿no? Que eran producir unas modificaciones tributarias para permitir tener recursos para tener hospitales, postas, mejores colegios, claro, pero, mejores sueldos, claro, ¿no? Pero, de eso no se discute en el país, Orlando, y a los medios no les conviene. En realidad, yo creo que fue Alfonso Barrantes en el que lo dijo. El solo hecho de tener un presidente que no sea un ladrón es ya un gran cambio en el Perú, así como lo fue con él como alcalde, ¿no? El solo hecho que el alcalde no sea un ladrón, ¿no? Es decir, las posibilidades que tenía y que tiene la izquierda hoy en sus manos son extraordinarias sin cambiar la Constitución. O sea, bueno, es obvio que hay un debate sobre el cambio constitucional. Es más, los que se oponen a la Asamblea Constituyente son los que más cambios han promovido a la Constitución, ¿no? A la mala, además, ¿no? Pero a lo que voy es que si tú tienes una gestión poniendo a los mejores cuadros, a la gente más calificada, a poner la economía peruana en movimiento, a lograr que venga la mayor cantidad de inversión minera que sea posible, a multiplicar el proceso de agroexportación incorporando sobre todo a los micro y pequeños agricultores a este fenómeno extraordinario que está poniendo nuestros productos como protagonistas en el mundo. O sea, le puedes cambiar la vida a millones de personas y puedes generar recursos para resolver los temas postergados por décadas. Solo eso, solo siendo un gobierno eficiente y honesto, nomás la izquierda se mete al país al bolsillo y no lo están haciendo, Orlando. ¿No? Yo te digo una cosa, Nicolás, es verdad que la honestidad es una base fundamental para poder construir un país diferente, ¿no? Pero tampoco nos engañemos, ¿no? Hemos tenido 30 años de crecimiento macroeconómico y no se ha podido redistribuir esta riqueza ni lograr mayores derechos en el país. Hasta recorrer cómo están las cosas. La salud en la Constitución no está taxativamente como un derecho fundamental, tampoco la educación. La Constitución prohíbe en revisar los contratos de ley y no le da al Estado el rol protagónico justamente para defender algunos temas que tienen que ver con el bienestar ciudadano. Pero comparto la idea que más allá de la necesidad de, por lo menos de un debate de si es necesario o no el cambio constitucional, que yo estoy convencido que es así, podemos avanzar en una serie de medidas dentro incluso de la Constitución del 93 que nos permitan mejorar distintos aspectos de la vida ciudadana, estabilizar la economía, evitar de alguna manera tanta elusión y evasión tributaria, mejorar la salud y la educación. Yo eso sí lo comparto. Ahora, la experiencia del profesor Castillo es una experiencia que tiene 6-7 meses en un gobierno de 5 años, con errores, sí, con profundos errores que yo espero que se corrijan, ¿no? Pero el anhelo de la gente de producir un cambio, el profesor Castillo representa un sector, ¿no?, muy postergado, pero no representa todo digamos, lo que la izquierda intelectualmente, técnicamente puede dar tampoco al país, ¿no? Eso no se está expresando necesariamente de manera cabal en el gobierno del profesor Castillo. Por eso justamente hay críticas desde la propia izquierda de que hay cambios en el gabinete que no reflejan toda esta potencialidad que tiene la posibilidad de construir los cambios que la gente reclama, ¿no? Entonces, sí, es la expresión de un modelo que anuncia cambios, pero que no parece que esté encaminado a que esos cambios sean una realidad, ¿no? O
O sea, si no, veamos la composición del gabinete, no necesariamente es un gabinete que refleja la aplicación de las promesas que el profesor Castillo lanzó en la campaña, ¿no? Sino pero entonces, ¿cuál ha sido el móvil? Simplemente tener, es decir, hacer un gabinete, como dijo Martín Vizcarra CNN el otro día, con la calculadora en la mano. A ver, le doy 2 o 3 a Cerrón, entonces Cerrón no vota por la vacancia. Le doy 1 a Somos Perú, entonces ya tengo más votos. Le doy 1 a los provincianos de Acción Popular, entonces tengo otro. Le doy así se construyó el gabinete. Mira, reparto ministerios para que no me vaquen. Yo creo que hay un para tener los 44 votos que necesito para no ser vacado. Claro, pero yo creo, Nicolás, que hay un tema de fondo, y es en que cuando tú quieres cambiar algo, como el presidente ha señalado, yo quiero producir estos cambios en el país, porque no están funcionando las instituciones, tienes que tener el cómo, tienes que saber cuál es el camino. Tienes que tener la firmeza también para emprender ese camino. Yo creo que aquí hay muchas dudas, ha habido muchas dudas en el Ejecutivo, de apelar, por ejemplo, a la movilización, a la presión popular para que las cosas realmente se arreglen, ¿no? Mucho temor a que en el Congreso me puedan vacar, cómo me arreglo yo con algunas bancadas para que no me boicoteen los proyectos, pero me parece que aquí hay que hablarle claro al pueblo, hay que decirle cuál es el camino, y el camino es producir cambios en este país, hay que producir una reforma tributaria, es fundamental, si no, ¿dónde van a salir los recursos para hacer las cuotas y los hospitales que le está diciendo? ¿Cómo se va a hacer una profunda reforma magisterial, una profunda reforma laboral sin recursos? Hay que conseguir recursos. Estamos en una etapa donde las ganancias de algunas empresas mineras son enormes. No se trata acá de petardear la inversión privada, todo lo contrario, pero necesitamos que estas también piensen en el interés nacional, ¿no? Tiene que haber una posibilidad de implementar las medidas económicas y sociales que son necesarias en el país, y esto el gobierno no lo está mirando así, ¿no? Está más en la cosa más pequeña, ¿no? Y eso sí es peligroso porque se está alejando del pueblo, el pueblo ahí está muy desencantado. Y acá, claro, tiene que haber un reacomodamiento de fuerzas, que eso es lo que va a pasar en un futuro próximo, ¿no? O se va a fortalecer la derecha o se va a fortalecer una opción de izquierda, de centro izquierda en el país, que le siga levantando las banderas por las cuales el pueblo ha votado, y esperemos que... ¿Y qué piensas tú Castillo sea de la salida a la crisis política? Para terminar, Hernando, nos quedan 3 minutos. Si tú pudieras resumir en estos 2 minutos 50 segundos, ¿cómo salimos de esta situación? ¿Vacancia, renuncia, tregua como la que se supone acaban de hacer? ¿Cuál es la salida, Hernando? Yo creo que no se puede salir contentando a todos, Nicolás. Uno tiene que llamar a la unidad, tiene que llamar a la concertación, pero tiene que llamar también al realismo de lo que nos ha enseñado la pandemia, que necesitamos producir grandes cambios en el país, que no podemos seguir con un país sin una reforma del Estado profunda, que no podemos seguir en un país con la ilusión y evasión tributaria que tenemos, y que tenemos que tener por delante los derechos sociales, laborales que tanto reclama nuestro país, que incluye la salud y la educación. Eso es lo prioritario, y hay que decirle al pueblo que hay que producir los cambios para conseguir los recursos y para avanzar en esa dirección, ¿no? Acá seguimos contentándonos con presupuestos para poner parches que nos siguen manteniendo a millones de peruanos en la exclusión, en el hambre, en condiciones laborales terribles. Hay que terminar con estas formas laborales que tenemos, que el presidente lo tiene que decir. El primer ministro en su presentación debe dejar de tenerle miedo a... Eso es lo que tú hubieras hecho si te hacían primer ministro. Eso se lo propusiste a Pedro Castillo. Sin ninguna duda. Y te dijo que no. Hay que hablarle con la verdad a la gente, hay que decirle los cambios que de verdad necesitamos en el país, hay que llamar a una
a un importante respaldo social y popular para producir los cambios que necesitamos. Yo lo he dicho claramente, y necesitamos un gabinete que esté sintonizado con eso, un gabinete que esté dispuesto a producir los cambios que necesitamos. En salud, una gran reforma en salud, hay que tocar intereses, ¿no? En educación lo mismo, ¿no? Hay que tocar los intereses de algunas empresas privadas en educación, ¿no? Que especulan con eso. La mayoría de la educación terciaria está en manos del sector privado, el Estado le ha sacado la vuelta a eso. No podemos permitir en nuestro país que haya la ilusión y la evasión tributaria que existe en este momento. Y hay que producir cambios. Yo soy convencido de eso y creo que tenemos los elementos técnicos como para poder hacerlo, ¿no? Tenemos que terminar por hoy, Hernando, te agradezco mucho. Y más allá de la discusión política y de los acuerdos y desacuerdos que podemos tener en este país de ingratos, yo te quiero dar las gracias. Que te lo dije el otro día, te lo reitero. Yo creo que tú, y no solo tú, el equipo de gente que ha trabajado la campaña de vacunación, es gente con la que tenemos una deuda que nunca será suficientemente lo que hagamos para pagarla. Nunca alcanzaremos a pagarla. Ustedes han salvado vidas, Hernando, y eso tiene un valor que yo creo que los peruanos de buena fe jamás olvidaremos. Muchas gracias y muy buenas noches. Un abrazo. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo. Un abrazo.